llega a España la marca Voyah, una marca que lleva sus andaduras desde el 2018 y más fuerte en el 2020. Y llega ahora en el 2024 con dos modelos muy especiales. Hoy estamos con uno de ellos, el monovolumen más premium que puede ofrecer ellos a día de hoy, 100% eléctrico. Es el Voyah Dream, un monovolumen que aquí en España al menos puede rivalizar de tú a tú, pero sí, de tú a tú, con la clase V de Mercedes-Benz. Lo vamos a comprobar hoy. En otros continentes incluso se ofrece con tecnología híbrida enchufable, pero de momento Voyah únicamente trae este modelo 100% eléctrico por un precio de 93.000 euros. ¿Te lo comprarías? Vamos a ayudarte en el vídeo de hoy. Acompáñame. Bueno, vamos a nuestro repaso exterior, donde aquí encontramos este dominante frontal que viene también a rivalizar con monovolumen que, bueno, en otros continentes se ofrece, por ejemplo de Toyota y Lexus, que tienen este frontal tan largo que da mucha fuerza, ¿no?, al conjunto. En este caso ya podemos tener aquí, por ejemplo, también el Lexus LM, que también acaba de llegar al mercado. Próximamente lo tendremos también en el canal y veremos cómo rivaliza también dentro de este segmento. Un segmento, como os he dicho antes, que está el clase V durante mucho tiempo reinando y teniendo una calidad impresionante. Pero estos modelos, como este Voyah Dream, rivalizaría directamente con el EQV de Mercedes-Benz, la versión eléctrica de este clase V. Entonces, bueno, aquí vemos este carenado bastante grande con toda esta firma lumínica que va con las ópticas, también el logo de Voyah que se ilumina y le da un aspecto muy bonito. Todas estas zonas de falsas entradas de aire, pero sí que llevamos una entrada de aire en la parte baja del paragolpes. Y por supuesto vemos este capó bastante pequeñito, pero que hay que destacar que lleva también la forma del logo de Voyah, aquí justo marcado en estas líneas de nervio del capó. Bueno, debajo de este capó tenemos aquí acceso a sistemas normales de mantenimiento como el líquido limpia parabrisas, pero además llevamos un pequeño maletero que nos va a permitir dejar objetos más pequeños a la mano y poder tener más espacio libre en el maletero trasero. Así que debajo de este capó también hay mucho aprovechamiento para el ocupante. Un parabrisas bastante elevado, pero que le da mucha capacidad de visibilidad desde la parte interior. Vemos por supuesto un lateral que supera los 5 metros de largo, un lateral muy limpio con unas aristas bastante bien marcadas en cuanto a coche monovolumen, por supuesto, y unas llantas de tamaño 20 pulgadas con unas gomas 255-50 de perfil. Esto parece ser que es bastante pequeñas a la vista, pero el conjunto del coche hace que toda esta llanta ocupe su espacio necesario. Hay que destacar también que lleva suspensión neumática. Esta suspensión nos permite entrar y salir del coche o usar el maletero de una manera más eficiente. El coche automáticamente regula esta suspensión para que podamos entrar y salir de mejor manera, pero a su vez también se mejora en la conducción la suspensión neumática para, dependiendo del modo que lleves, tengas un tipo de conducción diferente y adaptada a ese modo. Por supuesto vemos mucha superficie acristalada, una puerta que en este lateral es eléctrica, en el lateral contrario también es eléctrico, y podremos acceder sin ningún problema a esta zona
del coche. Pues la zona trasera encontramos, bueno, también un diseño muy bonito, que bueno, estos pilotos traseros también con firma lumínica LED le dan un detalle muy cuidado a todo este diseño. Vemos aquí las letras Voyage en grande y el modelo justo en este lateral, Dream. La matrícula en la parte central, cámaras también aquí en la parte trasera, mucho detalle en cromo como pudimos ver en el lateral, en las ventanas. Aquí vemos en el remate final del portón y la continuidad que va de toda la zona acristalada. En la zona baja tenemos este elemento cromo que acompaña. Vemos aquí la limpia luneta, un paragolpes muy simple con un splitter bastante sencillo, con alguna iluminaria en la zona central y por supuesto este alerón con una tercera luz de freno integrada en la zona central, pero que le da un remate muy bonito a todo este portón. Vamos a ver el maletero. Tenemos aquí un pulsador, se nos activa, tenemos portón eléctrico con una velocidad muy buena y aquí encontramos el maletero. Estamos ahora mismo en su capacidad máxima de pasajeros, que es 7 plazas. Estamos hablando de 2 más 2 más 3, ¿vale? Un formato que tenemos 2 banquetas individuales delanteras, 2 intermedias y una banqueta de 3 plazas en la zona más cercana al maletero. Un maletero que, como veis, tiene mucha altura. Vemos allí conector de 12 voltios, todo aquí con este acabado y un espacio bastante acorde. No llevamos ningún tipo de bandeja intermedia, eso sí, y bueno, los acabados son bastante buenos. Un plástico común, pero bueno, tiene un buen tacto y hace juego con el color del tapizado. ¿Vale? Aquí debajo tenemos también algún hueco para guardar key de emergencia y la verdad, buena boca de entrada, buena altura. La verdad es que está muy bien aprovechado este maletero. Cerramos a ver la velocidad. Es un portón bastante grande, se ajusta, haya terminado. Una buena velocidad con respecto al tamaño y al tipo de coche como es este monovolumen. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a entrar a las plazas traseras. Tengo un acceso intermedio por un pasillo y bueno, aquí ya me pongo en mi posición, ajustamos reposacabezas y wow, es una banqueta casi igual a la de un coche común, un SUV incluso, una banqueta de 3 plazas donde seguramente la plaza central sea un poco más incómoda. Sin embargo, no tenemos reposabrazos, con lo cual lo que es el mullido debe estar apañado, pero en cuanto a anchura iríamos un poco ajustados. Pero hay que destacar que esta es la tercera fila adicional, que en muchos coches es totalmente incómodo con muy poco uso. Aquí, bueno, notamos lo primero, las calidades, unas calidades increíbles. Va todo cubierto entre plásticos de buena calidad. También esta tela que va igual que en el techo, los LED en los pilares de toda la zona del techo, muchas salidas de aire donde también podremos regular desde una pantalla que está aquí, que veremos ahora. Y bueno, en cuanto a espacio, bueno, llevo aquí un dedo de separación. La banqueta va en una posición confortable, con lo cual podremos ajustar un poco más y ganar más espacio, pero bueno, puedo extender las piernas, la banqueta sujeta bien y es muy confortable. Sinceramente me gusta cómo está planteado este Dream. Vemos el uso del cinturón para que veáis sin ningún problema, tiene buena ubicación y no hay mayor problema. Aquí tenemos una tapa con puerto USB para la carga, al igual que en este lateral, y 2 portalatas, uno en cada lado, para facilitar el uso de las bebidas en esta zona. Esta zona donde vamos a apoyar el brazo sí que lleva una especie de cuero
para tener un contacto más mullido. No es ningún tipo de guantera, pero sí llevamos dos bolsillos en los respaldos aquí traseros. Esto para guardar alguna revista, algún cuadernillo, alguna cosilla que queramos los que vayamos aquí detrás. Un detalle, esta banqueta no lleva anclajes Isofix ni top tether, así que algo a mejorar para un uso familiar, tener esta banqueta también disponible con este tipo de anclajes y así hacer un uso familiar mucho más seguro con nuestras sillas de bebé. Bueno, para acceder a estas plazas traseras tenemos esta puerta que funciona de manera eléctrica, ambas puertas, y tenemos aquí el botón para cerrar estas puertas desde dentro, ¿vale? Entonces tenemos una buena entrada, un escalón que no es demasiado elevado, además al tener la suspensión neumática baja un poco más el coche, y aún así tenemos aquí un asidero para mejorar el acceso. Entramos, bajamos un poco la cabeza y cerramos la puerta. Impresionante el silencio, el ajuste, la velocidad. Bueno, pudiese ser un poco más rápida, pero está con muy buena terminación. Vamos a empezar por la puerta, ya que tiene unos acabados increíbles. Llevamos cuero, toda esta zona también en otro material de muy buen tacto, y tenemos aquí el equipo Dynaudio que va acompañando en el sistema de sonido envolvente de este Dream. Vemos también aquí los tweeters, esta zona aquí con un pulsador de Levaluna. No puede ser, ¿tendrá Levaluna? Sí, y hasta aquí llega. Una ventana gigante, pero como veis, un monovolumen con este tipo de opción es increíble para los que vayan aquí detrás. Es prácticamente una limusina hecha monovolumen. Volvemos a cerrar. Muy bien, tenemos aquí la maneta para poder abrir otra vez el portón. Aquí, bueno, estamos con una butaca que es muy confortable, muy grande. Ahora mismo está en la posición que he dejado para poder ir detrás una persona de 1,77 como es mi tamaño, pero podemos desplazarla hasta este punto y mirad todo el espacio que tengo. ¿Vale? Vamos a ajustarla un poco más aquí, más o menos, para que veáis todas las configuraciones que tiene. Tenemos en este formato un reposapiés para viajar como en primera clase, ¿vale? Llega hasta allí y podremos reclinar, por supuesto, esta zona. Podemos reclinarla aún más, pero no me quiero dormir, así que bueno, es un coche que tiene muy buena calidad en cuanto a tamaño de banqueta, opciones electrónicas. Sí que el desplazamiento de la banqueta es manual, tenemos ahí nuestro pulsador, pero todas las demás configuraciones son totalmente eléctricas. También hay que destacar que tiene calefacción, ventilación y masajes, sí, masajes en estas banquetas, así como también masajes en los asientos delanteros. Así que tenemos 4 asientos con toda la funcionalidad de confort, de ventilación, climatización, o sea, calefacción, ventilación y masajes. Así que muy completo. Pero además estamos sintiéndonos como en un habitáculo de una primera clase de avión o una limusina. Tenemos esta alternativa, una mesa con muy buen tamaño para llevar nuestra bebida, nuestra comida, tentempié, como le queráis llamar, aquí a la mano y poder disfrutar de nuestro viaje. Incluso también hay opciones para poder llevar pantallas, ¿vale? Aquí llevamos una red para también objetos en la parte baja y vamos a ajustar un poco el asiento. Tenemos un botón que se llama Reset que vuelve a la posición original rápidamente en cuanto al reposapiés. En este caso tenemos que volver a regular aquí el respaldo y vamos a desplazar más o menos ahí para tener espacio también en las plazas traseras, y aquí bueno, tenemos espacio más que suficiente. Aquí llevamos unos huecos que nos puede permitir llevar allí el móvil, por ejemplo. En ambos huecos podemos llevar el móvil, así que está muy bien, vamos a dejarlo. Y aquí en la consola central tenemos dos portabebidas muy útiles. Aquí una zona de conexión USB, USB-C y 12 voltios. Y en esta parte baja una bandeja para guardar cosillas en esta zona.
En la parte alta, bueno, buena calidad, tenemos el techo con cortinilla eléctrica que podremos abrir por completo, así nos quedaría, o cerrarlo, y además de ajustar todo el sistema de clima trasero para los que vayan aquí detrás. Aquí justo vemos este guarnecido en esta zona donde lleva iluminación LED, una iluminación LED interior que nos da una calidez y un acabado muy alto. Llevamos LED también en las puertas, zona alta de techo, toda la zona del salpicadero, puertas. La verdad es que da una calidad en la noche increíble, sinceramente, muy alto. Y bueno, tenemos también el ajuste de los reposacabezas, también a nuestro gusto y manera de seguridad, y una zona plana en lo que es el suelo, que nos permite acceder al pasillo para ir a las plazas traseras de una manera muy correcta, y además tenemos esta alfombrilla que nos permite hacer un uso rápido de limpieza para este coche, pero tiene muy buena calidad y le da sensación premium a este interior. Plazas delanteras, un acceso muy bueno. El coche, gracias a sus dimensiones, nos permite tener unos accesos y unas puertas increíbles sin mayor problema, y aquí encontramos las mismas calidades que en la parte trasera, todo con materiales mullidos, todo aquí revestido en cuero con pespuntes. Aquí incluso se integra más cuero en la zona intermedia, más altavoces de in-audio, huecos muy generosos para botellas y objetos en las puertas, y todo un salpicadero que lleva materiales mullidos, excepto esta zona aquí sí es plástica, pero tiene buen remate y le da una continuidad de diseño muy bueno. Aquí llevamos una zona también con cámara para tomarnos fotos, hacer grabaciones internas, pero además de cámara llevamos aquí nuestro monitor para la monitorización del conductor para el sistema ADAS. Aquí en esta zona, bueno, encontramos lo principal a nivel tecnológico, que es lo más impactante de este Dream, que es el cuadro de instrumentos, aquí en esta zona, con toda la lectura del sistema ADAS, sistema de ayuda de puertas, autonomías, velocímetro, potenciómetro. Vamos, está todo allí dispuesto, con la parte multimedia, que está bastante bien para el uso del coche. Tenemos la regulación también de todo el sistema rápido. Aquí tenemos la primera pantalla, que serían accesos rápidos, luego sistema de batería para programación, sistema de luces interiores con iluminación en colores. Tenemos también el acceso, la conducción, sistema ADAS, mantenimiento. Tenemos una cantidad de sistemas para configurar muy alto. Luego tenemos el sistema también de multimedia con sincronización Bluetooth, USB. Tenemos el clima, que a pesar de que tenemos aquí la opción visual con el clima, sí que tenemos también accesos rápidos con toda la funcionalidad más inmediata del clima en esta pantalla táctil, pero va independiente. Justo también tenemos aquí los warning en la parte central, pero es una pantalla muy similar a la que tenemos aquí arriba. Así que tenemos aquí toda la disposición, bisona, con una tercera zona aquí para la parte trasera, pero aquí adelante tenemos bisona, y con lo cual estamos servidos para no tener que hacer uso de la pantalla. Aquí en la pantalla también podemos acceder a la parte trasera, al igual que aquí podemos apagar o encender la parte trasera, pero si queremos modificar temperatura y toda esta parte de la parte trasera, sí que tendríamos que hacerlo desde la pantalla. Tenemos un sistema de fragancia que se puede activar y tener, por ejemplo, ahora mismo está en Watery Mist. Podemos tener Fresh Bamboo y nos da una fragancia cada X tiempo de este tipo de fragancia, ¿no? Fresh Bamboo, Scarlet Peony y Watery Mist, ¿vale? Luego tenemos también la sincronización con el móvil por Bluetooth inalámbrico, y luego el resumen de todo esto que tenemos aquí en aplicaciones. Además tenemos un sistema inalámbrico que está aquí conectado por USB. Es un pequeño módulo que se ve justo aquí,
y nos permite tener Apple CarPlay y Android Auto. Esto, bueno, ha venido con la unidad, entiendo yo que es algo que viene justo con el modelo, ya que en el sistema no está integrado todo esta parte de Android Auto y Apple CarPlay. Simplemente han conectado este pequeño módulo, un módulo que es muy similar al que hemos ofrecido en una review en nuestro canal, que os dejaré la tarjeta por aquí, que se llama AutoCast y que nos permite tener un acceso inalámbrico a nuestro móvil y tener replicado justo aquí en la pantalla toda la disposición de lo que llevemos en el móvil. En esta zona central llevamos una pequeña animación de boya en rojo, una pequeña iluminación que le queda muy bien, y luego tenemos otra pantalla en esta zona del copiloto para que pueda ir entretenido y también tener su zona de ajustes también de clima, música, asientos, todo disponible. En la zona baja todo va cubierto con este efecto aluminio, también llevamos negro brillo pero en muy poca cantidad. La verdad es que está bastante logrado, y aquí llevamos el logo de Boya en la zona central con los aireadores tanto centrales como laterales del mismo formato, así que le da un estilismo muy bonito. Luego esta zona intermedia también llevamos cuero pespuntes también. Esta zona sí es plástico duro, así que bueno, tiene buen tacto, eso sí. Aquí más cuero y luego otra vez plástico duro, pero hay una buena mezcla de elementos y combinaciones que hacen que el coche tenga muy buena calidad. Guantera también revestida con esta gamuza que le da buen tamaño y buena calidad, y además, bueno, tenemos una profundidad adecuada para llevar documentación. Eso sí, no lleva cerradura, así que no es privada. Aquí, bueno, otra guantera que no está refrigerada, así que tenemos aquí un pequeño huequecillo, pero bueno, está gamuzada y está bastante bien. Aquí el nombre Boya y más materiales aquí de madera que le da a la consola central una buena calidad. Dos portabebidas también muy bueno, una palanca de cambios también con un tacto bueno, sencillo. Es bueno, pero muy sencillo. Me extraña no haber visto aquí algo en cristal que las marcas asiáticas acostumbran a usar, pero bueno, en este caso no lo lleva. Aquí vemos el freno de mano electrónico y el auto hold. Aquí en esta parte llevamos una bandeja también inalámbrica para carga del móvil y la zona que os he dicho antes para el ajuste del clima de manera táctil. Aquí en la zona intermedia, bastante grande, un hueco para guardar un bolso o alguna cosilla que no queramos tener tan a la mano, pero llevarlo allí, y tenemos conectores también USB justo ahí debajo. Una buena calidad. En este lado llevamos también todo el sistema de iluminación automática, pero podemos hacer uso de ello en estos mandos, y un volante que bueno, tiene una buena forma, un poquitín achatado en esta parte. Aquí la zona central con el logo de Boya, donde va lo que es el claxon, y aquí toda la zona de mandos que te haces rápido con ellos, son una lectura perfecta. Tenemos aquí incluso un botón para ajustarlo como queramos, para tener un acceso inmediato a alguna funcionalidad, y aquí tenemos incluso para tomarnos una foto desde esta opción que tenemos en el volante. Aquí el tercer radio con un detalle también en aluminio y el nombre Boya justo aquí. En la parte alta pues tenemos toda esta zona de iluminación muy bonita, así con estas líneas, con toda la regulación tanto de techo, de panorámico trasero, de lo que es la protección, que es lo único que se puede abrir, pero justo aquí tenemos este techo solar practicable, que esta zona es manual, pero para abrir el techo lo abrimos aquí. Como veis, tenemos buena disposición y la parte delantera podremos llevarla al descubierto. Dejamos pulsado. Muy bien. Tenemos toda esta zona con el espejo fotocromático con buen tamaño, y tenemos buena visibilidad por la parte interior, pero eso también lo hablaremos en la parte dinámica. Un espejo también pequeñito con una luz LED aquí justo integrada, la verdad es que está bastante bonito. Aquí igual tenemos doble espejo, y bueno, por último los asientos, unos asientos que son excesivamente confortables, también con toda la opción de masajes, ventilación y calefacción. El del acompañante tenemos aquí botón para regular
para que las personas que vayan detrás también tengan acceso a este asiento cuando generalmente no vaya ocupado, y poder hacer uso de desplazar el asiento y ganar mucho más espacio para los pasajeros traseros. Así que bueno, tenemos toda la regulación justo en ambos laterales, con todas las configuraciones posibles, e incluso en el momento que movamos el asiento tenemos aquí 3 memorias disponibles para poder guardar en memoria. Ahí se está guardando, ya guardado, todo de manera eléctrica junto con la pantalla. Así que nada, amigos, yo creo que ya es momento de ponernos en marcha con este estupendo Voyage Dream. Acompáñenme. Al volante de este Voyage Dream destacamos obviamente el ruido prácticamente nulo en el habitáculo. Un coche que además de ser 100% eléctrico tiene un nivel de insonorización increíble. Todo esto incluso por llevar ventanas de doble cristal, un ajuste y unos materiales que permiten cerrar lo más hermético posible. Se notan ajustes y nada de crujidos, y una potencia descomunal. Estamos hablando de una potencia total de 435 caballos y 620 Nm par, pero esto está dividido en 2 motores, un motor delantero, un motor trasero, ambos cada uno de 218 caballos y 310 Nm par, con lo cual tenemos un coche tracción total, esto permitiendo así una conducción mucho más eficiente, pero sobre todo mucho más segura. Además tenemos modos de conducción como Eco, Comfort, Performance, Outing, Snow e Individual. Cada una va enfocada, gracias también a la suspensión neumática, a un tipo de tracción más específica, ¿no? En este caso el coche tiene un comportamiento confortable. En el Performance lo que más que todo entrega la potencia al completo, y el coche no va a tener un desarrollo deportivo para nada, simplemente es esa entrega más performante de este modelo, ¿no? Más de 400 caballos, esto tiene mucha tela, ¿no? Sí es cierto que es un coche que tiene su peso, no hay que negarlo, más de 5 metros de longitud, no es un coche para nada ligero, pero hay que destacar que aún así se mueve con muy buena soltura. La suspensión neumática hace un trabajo increíble, independientemente del modo que lo lleves, incluso como ahora hagamos en modo Eco, lo lleva en un modo increíble. Vamos a ponerlo en modo Comfort y prácticamente es inapreciable, sobre todo a nivel de suspensiones, ese cambio. La verdad es que es un coche que me ha impresionado muchísimo a nivel de rodadura, de cómo va. ¿Y quieres potencia? Pues el coche acelera, tiene un par increíble, y eso que vamos en modo Comfort, tiene esa entrega inmediata de un coche eléctrico, y la verdad que es impresionante. La dirección, bueno, asistida, aún así transmite bastante bien con respecto incluso a otros coches que hay en el mercado. La verdad es que transmite muy bien. Los apoyos de la suspensión son correctos. Estamos hablando de un coche más de 5 metros de largo, y que obviamente tenemos que ser prudentes en el momento de entrar en una curva, aunque la parte regenerativa hace función de ello, ¿no? ¿Qué es función de ello? Pues obviamente hace esa pequeña frenada para regenerar, y con solo quitar un poco el pie del acelerador tenemos esa retención que nos va a permitir, por las fuerzas G, tener ese aplomo y puntos de apoyo ideales para hacer una curva con seguridad. Y repito, no tenemos un corte deportivo para nada, pero sí que vamos a una velocidad, como hemos ido ahora, un poco más elevada. En el momento que vamos a llegar a una curva, con simplemente quitar un poco el pedal del acelerador, el coche retiene y hace que puedas tener una dirección más obediente, aunque es una dirección que ya os digo que por donde traces te olvidas incluso que vas en un coche con estas dimensiones, de verdad. Bueno, ahora vamos a un pequeño tramo
ponemos en modo performance y automáticamente vamos a ver cómo acelera. Pues sí, el coche acelera muchísimo, tiene 5,9 segundos de aceleración de 0 a 100, pero con una velocidad tope limitada a 200 km por hora, así que más que suficiente, porque no vas a poder a nivel legal llegar a esos kilómetros, ¿no? Pero ya os digo, de verdad, es un coche que te olvidas realmente de que vas en un coche con estas dimensiones. Obviamente cuando ya das un poco el vistazo a un lado, te das cuenta de todas las calidades, los asientos, todo el espacio interior, y ya te hace recordar en qué coche vas, ¿no? En un coche monovolumen, premium, que en otros mercados incluso se ofrece la versión híbrida enchufable, que yo no lo vería con malos ojos aquí en España, pero bueno, Voyah aquí en España ha decidido únicamente traer la versión 100% eléctrica. Un coche que levanta miradas y gira cabezas por donde pasas. Sí que tiene ahora mismo competidores a nivel estético aquí en España muy cercanos, como el Lexus LM, ya que digamos en cuanto a diseño sí que se están acercando bastante en estos frontales un poco más agresivos, con esos carenados bastante grandes, aunque aquí Voyah ha intentado compactar un poco ese carenado, y bueno, la verdad es que es un frontal muy llamativo. Y bueno, en cuanto a calidades ya habéis visto, impresionante. El EQV, pues bueno, es un coche que ya tiene una tradición y un mercado más que ganado por la clase V. Sí es verdad que pasando a lo que es la motorización 100% eléctrica, ya estaríamos hablando de otros conceptos, y que la gente pues puede estar valorando otras opciones, y ya os digo que tenéis que valorar esta opción como compra del Voyah Dream. De verdad que os va a hacer dudar si ir por esos competidores o por este, la verdad es que sí. Y bueno, a nivel de autonomías, estamos con una batería con capacidad útil de unos 108.7 kWh, estaríamos rondando los 105 kWh, y esto nos da en el entorno de los 500 kilómetros de autonomía, 485 kilómetros de autonomía. Sí es verdad que nosotros en todos estos 834 kilómetros que hemos realizado tenemos unos consumos de unos 22.5 kWh, consumos más que acordes para el peso y tipo de coche, así que en ese aspecto yo creo que está muy bien. Autonomías, pues bueno, tenemos cargas de hasta 111-112 kWh en carga continua, y carga alterna hasta 11 kWh, así que tenemos esas alternativas para la carga rápida o carga alterna, ¿no? A nivel de ayudas a la conducción tenemos muchísimas, tenemos sistema ADAS muy completo que podremos ir configurando aquí desde la pantalla, tenemos ayudas, sistema nocturno, tenemos aviso de conducción y de la sensibilidad de alerta de colisión frontal, en fin, una cantidad de sistema ADAS que muchas de ellas ya son obligatorias, como sabéis, por normativa europea, pero viene muy bien equipado. Tenemos esta cámara que nos permite tener grabación o fotos en el interior, y por supuesto este monitor para la tema de fatiga y ayudas para que el conductor no pueda estar despistado y que el coche pueda tener acceso a una frenada de emergencia si es necesario. Un coche que, ya os digo, va muy bien, la suspensión neumática fina, de verdad. En este caso tenemos una unidad que tiene una actualización pendiente. En cuanto prensa nos los ha dejado, nos ha indicado que puede en algún momento puntual dar algún error porque tiene una actualización pendiente, y nos dio tiempo de que el coche entrara en el servicio postventa, por supuesto, y que lo pudiesen actualizar. Como sabéis, también tenemos actualizaciones para estos nuevos modelos a nivel general de todas las marcas, que bueno, va a permitir ir innovando y mejorando y corrigiendo, por supuesto, posibles fallos que tengan en los sistemas, pero esto ya es algo muy general en todas las marcas a día de hoy, y Voyah lo ofrece. El puesto de conducción es muy bueno, el asiento recoge muchísimo, es muy confortable, calefacción, ventilación, incluso masajes como en los asientos
intermedios de los pasajeros, la verdad es que es muy confortable. La visibilidad por los espejos exteriores buenísima, tenemos incluso detección de ángulo muerto allí indicado. La visibilidad por la luneta interior también, pues hombre, tenemos la visibilidad correcta, que ahora no llevamos a nadie, pero si llevamos todos los ocupantes se nos va a limitar. Eso es algo que me hubiese gustado que aquí, al menos en opción, tuviese una cámara con la vista trasera, así que ya tendríamos eso cubierto y no tener problemas, ya que es un coche con bastantes dimensiones. Sin embargo, tenemos un sistema de cámaras 360 con sensores de parking que nos permite tener todo momento la ubicación y tacto de cómo tenemos el coche, ¿no? Para no tener que rayarlo, o en plazas un poco ajustadas, pues tener un aparcamiento más sencillo y más seguro. Bueno, es un coche que, con todos los competidores que tiene, que son relativamente pocos, sobre todo en el segmento y en la categoría eléctrica de monovolumen, es un coche que, ojito, viene a dar mucha guerra. Son 93.000 euros de precio de compra, sin descuentos ni promociones. Muy elevado. Si lo buscáis en otros continentes, incluso lo podréis encontrar con 20.000 euros de diferencia, 30.000 euros de diferencia con respecto aquí en Europa, aquí en España, pero esto es debido a los aranceles. ¿Nos están estafando? Yo no entro en esa polémica. Esto es algo que va asociado a todo lo que tienen que pagar por las importaciones, y obviamente tienen que buscar un precio que vaya acorde a poder seguir teniendo algo de ganancia, ¿no? Y bueno, también si echamos un poco la vista a sus competidores, estamos en ese entorno también de precio. Son 93.000 euros que yo prácticamente lo vería, bueno, complicado, más que todo por ser una marca que no es demasiado conocida. Está recién aterrizada en España, de hecho es uno de los primeros vídeos en español y aquí en España disponible de este modelo, así que darle bastante like a este vídeo para que pueda llegar a más personas que estén buscando este coche o estén en duda de buscar un monovolumen eléctrico con estas características, y que pueda llegar rápidamente a sus pantallas. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy al volante de este grandioso Voyah Dream, un monovolumen premium que no tiene nada que temer a competir de tú a tú con rivales como el EQV o el Lexus LM. Es una alternativa de Voyah impresionante, su precio 93.000 euros, que bueno, no son coches económicos, pero está dentro del segmento del monovolumen 100% eléctrico. Unos acabados interiores exclusivos, buena capacidad para 7 pasajeros, buen maletero y una calidad de rodadura, incluso con tracción total, que va fantástico, va de lujo. Agradecemos a Voyah España la sesión de este Dream y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, que nos ayuda muchísimo. Y por supuesto en las redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok, donde tendréis la actualidad del mundo del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.